Listo, jóvenes. Entonces, bueno, ninguno me contestó, pero supongo que todos escucharon. Entonces, vamos a comenzar con lo que es esta parte de potencial de acción y electrocardiografía. Ya en la parte teórica vimos una parte, vimos todo lo de el comienzo de lo que es electrocardiografía. Nosotros tenemos que entender que para poder comprender un poquito de esto del sistema eléctrico del corazón y cómo se em, grafica esto en un papel, hay que entender un poquito sobre la conducción eléctrica. Nosotros tenemos, el corazón tiene 5 propiedades importantes, la célula cardíaca tiene 5 propiedades importantes, a diferencia del resto de muchas otras células, y es que tiene la capacidad de realizar actividades por su propia cuenta, sin la necesidad que estén dependientes del estímulo en otra parte. Entonces, a esas actividades, a esas propiedades que tiene el corazón, le llamamos excitabilidad, automatismo, conductibilidad y contractilidad. Ellas con su nombre técnico cada uno, excitabilidad es vagotropismo, automatismo es cronotropismo, conductibilidad es dromotropismo y contractilidad es inotropismo. Es importante tener en cuenta esto porque muchos medicamentos que se utilizan más adelante para el corazón pueden tener algunas de estas funciones, por ejemplo, ser inotrópicos positivos, por ejemplo, quiere decir que van a estimular el inotropismo, entonces nosotros tenemos que saber qué significa ese inotropismo en cuanto a la actividad del corazón. Esta actividad, todas estas propiedades le permiten al corazón poder cumplir con una función de garantizar el estímulo de las células para que se lleve a cabo una corriente eléctrica que nos garantice la contracción y la relajación del miocardio. Esa contracción y esa relajación del miocardio es la que va a garantizar que se dé un buen funcionamiento cardíaco y que el bombeo o la función de bomba cardíaca se cumpla de manera adecuada. Eso es lo que queremos o lo que buscamos o lo que se cumple con esas 5 propiedades. Entonces nosotros tenemos que entender la parte básica del sistema eléctrico, que es la formación de un potencial de acción. Ese potencial de acción por el intercambio se da por el intercambio de iones a través de la membrana de la célula miocárdica, y ese intercambio de iones va a generar unos cambios eléctricos. Ese intercambio de iones va a alterar, va a producir un voltaje y va a producir cambios eléctricos a nivel de la célula. Entonces nosotros tenemos que entender que estos cambios eléctricos que se producen en el potencial de acción es lo que nosotros vamos a medir en el electrocardiograma. Pues buscamos la manera de que se puedan graficar y de que se puedan plasmar en un papel para poder entender cómo se está llevando a cabo este intercambio de iones. Entonces nosotros vamos a hablar primero de lo que es el potencial de acción, y este potencial de acción lo vamos a ver representado en esta diapositiva en la parte rosada, en la línea, en la parte inferior. Arriba, perdón, en la parte superior está mostrada la gráfica del potencial de acción. Hay una estrellita amarilla que va a ir haciendo el recorrido en la medida de que nosotros vayamos viendo las diferentes fases de este potencial de acción. Y en la parte inferior, la línea rosada nos muestra la membrana de la célula miocárdica y los diferentes canales que permiten el intercambio de los iones. Los de color rojo y los puntitos pues, de color rojo hacen referencia al sodio, los de color azul al potasio y los de el color verde al calcio. Y vamos a ir viendo en la medida de cada fase cómo se hace el intercambio de estas, eh, de estas sustancias o de estos electrolitos a través de la membrana, que nos permiten que se cumpla adecuadamente el funcionamiento, o se cumpla completamente lo que es el potencial de acción o la despolarización y repolarización de las células. Estos miocardiocitos, que son los que cumplen con este potencial de acción, son las células que están incluidas en las aurículas
en los ventrículos y los que constituyen el haz de His y las ramas del haz de His, incluyendo las fibras de Purkinje, porque ellas son las que van a cumplir con esta función. Vamos a tener 4 fases, en realidad pues 5 fases, pero en realidad son 4. Vamos a tener primero una fase de reposo. Luego, en la medida que vayamos avanzando, vamos viendo el recorrido que va teniendo la estrellita amarilla de la gráfica y los cambios que se van dando en la parte inferior, donde vamos viendo el intercambio de iones. Entonces nosotros tenemos primero una fase en cero, en una fase en reposo, que lo que nos muestra es que el voltaje que tiene o la medida de voltaje en reposo de nuestras células es supremamente negativa y la vamos a tener alrededor de unos menos 80 o menos 90 milivoltios. Esto se mantiene así en estas condiciones hasta que llega el estímulo del nodo sinusal para la contracción de la fibra miocárdica. Entonces, estamos en espera. Cuando viene el potencial de acción, para que se haga la reactivación y empiece la despolarización. En este momento, en reposo, la membrana es muy permeable al potasio. Aquí puede haber intercambios de potasio, pero los canales que se mantienen cerrados son los canales de sodio y los canales de calcio. Quiere decir que los canales de potasio pueden estar abiertos, pero los de sodio y calcio están cerrados. Esto es lo que mantiene la negatividad o lo que mantiene esta fase o la célula en reposo. Cuando ya pasamos de la célula en reposo a lo que se llama la fase 0, que es la fase de despolarización, aquí lo que sucede es que la célula miocárdica del ventrículo que está en reposo pasa de una polaridad negativa a una polaridad positiva. Aquí pasamos de menos 90 a menos 80, que fue lo que les expliqué, pasa a más 20 más o menos. Esto se debe a que hay una corriente con una gran entrada de sodio a la célula, que es estos canales cambian o se alteran pues obviamente por el voltaje. Miren que los canales de sodio se abren y empieza a entrar el sodio a la célula. Una vez que esta apertura de los canales es transitoria, se abre y posteriormente estos canales se cierran. Cuando estos canales se cierran completamente, queda una gran cantidad de sodio dentro de la célula y hace que se inactiven completamente estos canales. ¿Para qué? Para evitar que se vuelva a presentar una nueva despolarización antes de que se cumpla completamente la fase o que se cumpla todos los pasos, las fases del potencial, pues de esta imagen, de esta fase de potencial de acción. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos periodo refractario. Refractario quiere decir que no responde, que no hay una respuesta. Cuando decimos algo, que algo es refractario quiere decir que no se modifica, que independientemente de las cosas que le hagamos, no tiene modificación. Entonces, esto es a lo que conocemos como periodo refractario, porque una vez que se cierran los canales de sodio, se van a bloquear y van a evitar que se vuelva a activar o que una nueva despolarización pueda generarse encima antes de que termine completamente las fases. Entonces, luego pasamos a la fase 1, que es esta que estamos viendo aquí. Ya el sodio está dentro de la célula, los canales de sodio están cerrados y se empiezan a abrir los canales de potasio. Esta apertura de los canales de potasio es breve. Esta apertura, digamos que hay unos canales que son rápidos y se abren inmediatamente por la entrada de sodio. Entonces el potasio empieza a salir. Pero estos se van a abrir prácticamente de manera simultánea con los canales de calcio, pero los de potasio son más rápidos, entonces empieza a salir un poquito de potasio o empieza a haber una pérdida parcial de potasio y esa pérdida parcial es la que va a producir una despolarización. Cuando se pierde el potasio se genera la repolarización. Cuando entra sodio se produce la despolarización y empieza a salir un poco de potasio. Quiere decir que se empieza a generar una repolarización de la membrana o de la célula. Entonces se empieza a ver una bajada de ese potencial que subió hasta positivo para tratar de irse para negativo nuevamente.
pero resulta que al mismo tiempo se están empezando a abrir los canales de calcio. Lo que pasa es que ellos van lento y se demoran mucho más en abrir. Entonces, la salida de sodio hace que la curva caiga porque se genera una repolarización parcial. Pero cuando intenta seguir bajando, ¿qué va pasando con los canales de calcio? Se empiezan a abrir. Los canales de calcio son mucho más lentos en abrirse, pero una vez que se abren, una vez que se empiezan a abrir, bloquean los canales de potasio y eso es lo que hace que no se termine de repolarizar, sino que la curva se vaya en meseta. Y esto nos está dado por el bloqueo de los de potasio y la permeabilidad de los canales de sodio. Esta fase de meseta es la que constituye la fase 2. Miren que solamente salió, miren en la imagen azul, la parte azul que corresponde en la gráfica a la repolarización con la salida parcial de potasio. Pero cuando se abren completamente y se da el intercambio de los iones de calcio, la curva entra en meseta. ¿Hasta cuando qué? Hasta cuando se cierren estos canales de calcio e inmediatamente se terminan de abrir completamente los canales de sodio, de potasio, y el potasio empieza a salir de la célula. Y esto hace que la curva se vaya en picada, mostrando la fase de repolarización completa de la célula. Esos canales de potasio, eso es lo que constituye la fase 3, que es la de repolarización, y esta repolarización rápida hace que ese voltaje que estaba positivo y que se había logrado mantener en meseta llegue nuevamente al menos 90 o menos 80, que es el estado nuevamente, o sea, de negativo de los milivoltios. Entonces, cuando llegamos a este nivel, se vuelve a producir a través de las bombas de sodio, potasio y de calcio la recuperación de los iones nuevamente a su posición normal. Y esto hace que la célula se mantenga nuevamente en ese estado negativo de voltaje y nuevamente en la fase de reposo. Esa fase de reposo es la que le va a permitir a la célula mantener una condición nuevamente en espera de que se realice una nueva despolarización y arranque nuevamente con un nuevo estímulo. Entonces, esto es lo que se da garantizando que haya la contracción y la relajación de las células musculares cardíacas. Este estímulo de despolarización y repolarización, recuerden que va a tener un intercambio de polos, Cuando se despolariza se cambia de voltaje a positivo y cuando se repolariza se cambia nuevamente al voltaje de negativo, que era la fase de recuperación. ¿Esto en dónde se da en el corazón? Yo les digo que nos permite que haya la contracción y relajación de las fibras miocárdicas, del músculo. Y se da a través de todo un sistema importante que es el que se encarga de llevar toda esa conducción eléctrica hasta las células. Tenemos nosotros las células especializadas que se encuentran a nivel, o sea, para nosotros entender lo que es el concepto de conducción eléctrica, tenemos que saber de dónde a dónde va la conducción eléctrica. Entonces, ¿dónde se origina? Se origina en el nodo sinoauricular o nodo sinusal. Este se encuentra en la aurícula derecha, muy cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Desde allí se va a pasar la información eléctrica. Una vez que se estimula el nodo sinusal, se va a pasar la conducción eléctrica a través de 3 fibras importantes que son las que cubren todas las aurículas. Y estas 3 fibras importantes o estos 3 fascículos importantes son uno anterior, uno medio y uno posterior. El anterior se llama de Bachmann, el medio de Weckenbach y el posterior de Torel. Entonces, cada uno de estos fascículos o fibras, las fibras de Bachmann, de Weckenbach y de Torel son las que se encargan de llevar esta información a los músculos de las aurículas. Entonces se produce del nodo sinusal a estas fibras produciendo contracción de las aurículas. De allí, ese sistema eléctrico, a través de esas fibras que acabamos de mencionar, llega esa información de electricidad hasta el nodo
auriculoventricular, que se encuentra en el tabique interventricular, separando las aurículas de los ventrículos. La función importante del nodo auriculoventricular es conectar esa corriente eléctrica de las aurículas hasta los ventrículos, pero es, digamos que, tiene una función importante no solo de conectar, sino de que cuando esa información llega eléctrica, llega allí, él la aguanta un poquito, la retrasa un poco y luego es que la reparte al resto de los ventrículos. ¿Cuál es la función o cuál es la necesidad de retrasarlo? Pues la necesidad de retrasar esta información eléctrica para que pase a las de His, luego a las ramas izquierda y derecha de las de His y luego a las fibras de Purkinje, es la necesidad de que los ventrículos no se contraigan enseguida apenas se contraen las aurículas. Recuerden, pasa del nodo sinusal, se contraen y enseguida pasa al nodo auriculoventricular y luego ahí se retrasa un poquito y después pasa a los ventrículos. La idea es que los ventrículos se contraigan después. ¿Cuándo qué? Cuando ya las aurículas estén relajadas. ¿Para qué? Para que el bombeo se haga no se haga de manera simultánea todos dos, sino que se hagan primero en las aurículas y después en los ventrículos. Y de ahí va a llegar hasta las células de Purkinje. Y la inactivación o la repolarización de esa región va a darse desde desde la región subendocárdica hacia la subepicárdica. Listo, o sea, de adentro hacia afuera. Entonces yo voy a tener diferentes puntos desde donde, digamos que van a haber pasos en esa conducción eléctrica, van a haber diferentes pasos. Uno va a ser del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, dando, digamos, el primer paso. El segundo paso sería los ventrículos, y los ventrículos también podrían darse en varios pasos. Primero el septum o el haz de His, luego las ramas derecha e izquierda de las de His, que va a cada una de los ventrículos, y luego las fibras de Purkinje que van hacia la parte basal, o sea, a la parte más ancha del corazón, en la parte ventricular, pero en la más ancha. Y luego la repolarización se da de manera contraria. Quiere decir que aquí comienza con el nodo sinusal, auriculoventricular, las dos fibras, y luego de allí a la parte basal del corazón. Y para repolarizarse, se devuelve por ahí mismo. ¿Listo? Entonces va a ser hacia un lado y luego se va a devolver nuevamente por la misma vía en la que vino. Este recorrido que les acabo de explicar es importante porque obviamente nos va a ayudar a entender mucho cómo hace que se cumpla ese funcionamiento del corazón y en la medida que se despolariza, se va produciendo la contracción y en la medida que se repolariza, se va produciendo la relajación de las cavidades. Ahora, lo que vamos a ver hoy, o lo que queremos entender hoy, es el electrocardiograma. ¿Cómo se dibuja esa despolarización y esa repolarización en un papelito con un poco de dibujo? ¿A quién se le habrá ocurrido eso? Pues nosotros tenemos el ecocardiograma como un instrumento que nos permite poder recoger esa información eléctrica que está pasando en el corazón, poderla recoger a través de qué, a través de electrodos que colocamos en la piel. Esos electrodos miden esos cambios de polaridad, miden esos cambios de voltaje que se producen en el corazón y las grafican con unas imágenes de curvas, unas curvas hacia arriba y unas hacia abajo, que hoy vamos a entender un poquito si no alcanzó a quedar claro en la clase teórica cómo se manifiesta o cómo se lleva a cabo esa gráfica de esos voltajes. Entonces, miren, en la imagen vemos que cada uno de los procesos, tanto de la llenada o relajación de las aurículas, la contracción de las aurículas, la llenada de los ventrículos y la contracción de los ventrículos, va creando un paso a paso en el electrocardiograma, en la formación de las curvas del electrocardiograma. Esos pasos que yo les mencioné ahora, de la aurícula primero, de las 3 pasos del ventrículo y luego de la repolarización, cada una de ellas nos va a dar un cambio importante en cada ciclo cardíaco en el electrocardiograma y ahorita vamos a entenderlo un poco más. Entonces, yo tengo
un aparato que se llama electrocardiógrafo. Ese electrocardiógrafo me va a enseñar o me va a permitir, ese electrocardiógrafo me va a permitir poder tomar esa información de voltajes a través de la piel del paciente sin necesidad de tener que meterme hasta el corazón. Me va a registrar esos cambios de voltaje, van a quedar plasmados o escritos en un papel especial que se tiene. Ese papel me va a mostrar un grupo de curvas superiores, o sea, hacia arriba y hacia abajo, un grupito de curvas que van a cada grupito de esos me va a mostrar un ciclo cardíaco completo. Para yo tener en cuenta cómo voy a mirar o el registro que va a aparecer en el electrocardiograma, yo debo entender que cada uno de esos electrodos que yo voy a colocar, cada cable o cada uno de los cables que le voy a poner al paciente para realizar el electrocardiograma, cada uno de ellos representa un punto de vista desde donde quiero ver el corazón, como si yo le pusiera a mi corazón diferentes cámaras o diferentes áreas desde donde lo voy a ver. Y ahora ya que veamos la parte de las derivadas, vamos a entenderlo un poquito mejor. Entonces el electrocardiógrafo tiene varias partes importantes. Tiene el sistema de inscripción, que es una aguja, que es la que se encarga de ir generando, se mueve hacia arriba y hacia abajo y es la que va generando la gráfica. El amplificador, que es el que me va, como su nombre lo dice, a amplificar el voltaje que está tomando para que quede anotado. El galvanómetro, que es el que va a registrar ese voltaje amplificado y es el que va a hacer que la aguja se mueva para ir dando el registro. Y el sistema de calibración, que me permite aislar al paciente de otras corrientes eléctricas o de otros cambios eléctricos que puedan generar alrededor para que solamente me tome el voltaje que me está generando el corazón. Casi todos los electrocardiogramas, independientemente de la marca y de lo modernos que sean, todos trabajan de la misma manera. Todos tienen un mismo punto, una misma forma de trabajar. Obviamente hay algunos que van a tener más botones que otros o hay algunos que van a necesitar que nosotros hagamos más cosas que otros. Hay algunos que uno los pone los cables solamente y él hace todo el trabajo y nos da el diagnóstico y todo. Y hay otros que requieren hacerlo paso a paso. Nosotros tenemos en el laboratorio de nosotros, de la universidad, dos tipos de electrocardiogramas en donde uno es un poquito más viejito, pero funciona exactamente de la misma manera. Yo tengo que ir dándole las secuencias de cada una de las derivadas y otro que puede tener la opción de automático y él solo toma todas las derivadas, pero todos tienen más o menos la misma función. Tiene un panel de control que es el que me dice dónde voy a escoger la velocidad con la que el papel va a salir, voy a escoger la derivada si quiero tomar una derivada específica, voy a hacerle la calibración del voltaje. Tiene un registro, hay unos que tienen pantalla LCD como la que vemos allí y me va mostrando el trazado electrocardiográfico, hay otros que no la tienen, y donde va la conexión de los cables, que son los electrodos que yo le voy a colocar al paciente. Entonces, estos cables vienen, como se ve aquí en la imagen de la parte de abajo, vienen un grupo de 10 cables que vienen unidos, o sea, ellos al final van separados, pero salen de una sola fuente. Esos cables vienen con una coloración específica que en la gran mayoría de los electrocardiogramas es universal. Quiere decir que donde uno vaya a hacer un electrocardiograma, casi todos tienen la misma coloración porque es para que sea fácil de identificar. Sin embargo, algunos fabricantes pues pueden cambiarle el color, por eso nosotros no debemos aprendernos el color solamente, sino que debemos aprendernos en dónde va cada uno de los cables. Tiene 10 cables, 4 cables largos, que son los que van para las extremidades, y 6 cables cortos, que son los que van para el pecho del paciente. Después vamos a ir viendo. Al final, que termine la clase, yo les voy a colocar en la plataforma de Canvas 2 videos. Un video que es muy didáctico, pero nos muestra cómo hacer un electrocardiograma, y el otro video es de toma de electrocardiografía con un paciente. Entonces, lo que vamos a ver hoy, ustedes lo van a ver ya cómo se hace directamente con un paciente hasta que podamos realizar la práctica, Dios mediante, que pues está programando a ver si es posible realizar.
Entonces, esos cables, tanto los cables largos como los cables cortos, vienen con una coloración, pero además de la coloración, vienen con una nomenclatura. Quiere decir que vienen con una letra o con un número que indican en dónde debe ser colocado, en qué sitio específicamente. Estos cables, los cables de las extremidades, se colocan en las extremidades con unas pinzas, que son estas que ustedes ven aquí en colores. Esas pinzas tienen unos ganchitos a los lados, si se dan cuenta, un ganchito metálico, y ahí es donde va colocado el cable. Y vienen de colores porque cada color señala una extremidad específica, entonces es más fácil de ubicar y también coincide con los colores que trae el cable. O sea, los cables largos que van colocados a las extremidades también vienen con el mismo color. Pero no hay que confiarse porque no siempre los electrocardiogramas traen estas pinzas con colores. A veces vienen de un solo color todos. Entonces tengo que saberme exactamente dónde van colocados. Y los cables cortos se colocan en la piel a través de unas ventosas, o le conocemos como chupas. Esas ventosas, que son estas cositas que vemos aquí arriba, tienen la parte de arriba de cauchito, uno la espicha y la coloca y ella succiona y se adhiere ahí a la piel. Entonces, tienen al lado también un ganchito metálico que es donde se coloca el cable, como lo vemos en la primera imagen, que ya está el cablecito metido ahí en el huequito que trae la ventosa. ¿Listo? Entonces, esas son las partes del electrocardiograma del aparato que nos va a servir para poder identificar, para poder realizar el electrocardiograma, pero miren que lo más importante no es saber hacer un electrocardiograma, sino saber interpretarlo. Y nosotros como médicos, nuestra función es saberlo interpretar, porque el electrocardiograma lo puede hacer la enfermera, inclusive la enfermera auxiliar, no necesita ser una enfermera jefe, puede hacerlo también, pero a quien le van a dar el papelito con el electrocardiograma es al médico, y el médico va a ser usted. Así que a nuestra función y nuestra obligación, obviamente tengo que saber realizarlo, pero nuestra función primordial, aparte de esto, no es solo saber realizarlo, sino interpretarlo, que es lo que queremos aprender en estas próximas clases. En el electrocardiograma, la impresión o la gráfica va a aparecer en un papel especialmente fabricado para el electrocardiograma. Es un papel milimetrado. Este papel milimetrado, ¿qué quiere decir? Que viene con con unos cuadritos, cada cuadrito con 1 milímetro de distancia entre ellos, tanto horizontal como vertical. O sea que tienen 1 milímetro hacia la parte horizontal y 1 milímetro hacia arriba. Y cada 5 cuadritos de 1 milímetro hay una línea gruesa, como se ve abajo. Arriba está señalado, pero abajo miren que se ve que son de color rosado, pero cada 5 se ven unos cuadros más grandes, o sea, resaltados. ¿Por qué es importante esto? Casi todos vienen de esta coloración rosada, pero pueden ser grises o verdes, puede haber de diferentes colores. Este resalto de cada 5 cuadritos hacia la parte horizontal y vertical me va a permitir contar mejor, porque hay todas las interpretaciones que haga en el electrocardiograma, en la gran mayoría tengo que contar cuántos cuadritos porque eso me va a dar un valor y ese valor es lo que yo voy a interpretar de acuerdo a la gráfica que tenga, lo que me va a dar la interpretación. Entonces, esos cuadritos, ese papel sale del electrocardiograma. Cuando yo presiono y empieza a funcionar el electrocardiograma, sale a una velocidad que puede ser de 12 milímetros por segundo, de 25 milímetros por segundo o de 50 milímetros por segundo. En el aparato yo puedo decidir a qué velocidad va a salir el electrocardiograma. Pero la velocidad estándar o la velocidad que se utiliza para la medición de los electrocardiogramas es de 25 milímetros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada segundo que pasa van a salir 25 cuadritos chiquitos o 5 cuadritos grandes. ¿Listo? Cada cuadrito grande tiene 5 cuadritos chiquitos. Entonces, en un segundo, el electrocardiograma ha arrojado o ha botado o ha empezado a salir con la velocidad de 25 cuadritos
chiquitos por segundo o 5 cuadritos grandes. Eso es lo que me va a determinar que el tiempo esté de manera adecuada. Entonces, como los cuadritos salen a una velocidad estándar, si en un segundo salen 5 cuadros grandes o en un segundo salen 25 cuadritos pequeños, esto quiere decir que cada cuadrito chiquito horizontal, o sea, viendo el electrocardiograma de manera horizontal, me va a medir, cada cuadrito mide 0.04 segundos o 4 milisegundos. Este 0.04 segundos me está diciendo que yo, si leo la gráfica del electrocardiograma de manera horizontal, o sea, lo que yo vaya a medir de manera horizontal, me va a medir tiempo. Me va a medir tiempo. O sea, que yo voy a preguntar, ¿cuánto dura la onda, cualquiera de las ondas? ¿Cuánto dura la onda de repolarización del ventrículo? Entonces yo tengo que medir cuánto tiempo dura de acuerdo al número de cuadritos que tenga. Eso, ahorita vamos a hacer un ejercicio con eso para que les quede bastante claro. Y entonces eso de manera horizontal, pero de manera vertical también tengo los mismos cuadritos. Entonces, de manera vertical, ¿qué voy a medir? Voy a medir amplitud. Recuerden que yo les había dicho, recuerden la curva de la presión arterial y la curva del pulso, que la amplitud significaba era que entre más alto, mayor amplitud tenía. Eso es lo que vamos a medir también en la parte vertical. Quiere decir que entre más alta esté cualquiera de las ondas, me va a dar mayor voltaje positivo o negativo dependiendo lo que tenga mi paciente. ¿Listo? Cada cuadrito visto de manera vertical mide 1 milímetro, ya les dijimos que era 1 milímetro, y ese 1 milímetro equivale a 0.1 milivoltios. Quiere decir que 5 cuadritos equivalen a 0.5 milivoltios o 5 yo puedo colocarlo como 5 milímetros o 0.5 milivoltios. 10 cuadritos equivalen a 1 milivoltio. ¿Listo? Entonces recuerden, horizontal, tiempo, mido tiempo, y vertical mido amplitud. ¿Listo? ¿Está claro hasta allí? Los oigo dormidos. ¿Qué les pasa? ¿Se fueron? Ok. Sí, está claro, doctora. Bueno, perfecto. Entonces vamos a decir que los electrodos, recuerden que les dije, los electrodos me van a mostrar el registro. Cada uno de los electrodos que yo voy a colocar en mi paciente me va a mostrar un registro, cómo desde cada punto de estos electrodos yo veo el electrocardiograma o la actividad eléctrica del corazón. O sea, yo voy a poner unos cables que me van a dar unos puntos exactos o unos electrodos desde donde yo voy a ver la información eléctrica del corazón. Es como si yo tuviera una casa y a esa casa le pongo una cantidad de cámaras de seguridad por todos lados. O como si tomara una foto desde diferentes puntos de vista. Cada electrodo representa una cámara fotográfica o una cámara, como la quieran llamar, y desde allí, y me va a mostrar el punto de vista desde ese punto donde está el electrodo. ¿Listo? Entonces, por eso es que el trazado electrocardiográfico no siempre es igualito en todo el electrocardiograma que se le toma al paciente. ¿Por qué? Porque nos está mostrando diferentes puntos de vista, me está mostrando cómo lo está viendo el electrodo que está en el brazo derecho, cómo lo está viendo el que está en la pierna, cómo lo está viendo el que está en el brazo izquierdo. Entonces, cada uno lo va a ver desde su punto de vista y eso es lo que cada uno de ellos va a registrar. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a tener derivaciones y estas derivaciones van a estar dadas. Estas derivaciones, ¿de dónde van a salir? Van a salir de los electrodos que yo voy a colocar, y estas derivaciones es lo que va a representar. Cada uno va a representar una cámara fotográfica o una cámara de seguridad, por ejemplo. Entonces, o una cámara de video. ¿Qué pasa con el corazón? Así como cuando yo tengo una casa y pongo cámaras que me miran el frente. Una mira el frente desde este lado, el otro mira el frente desde este lado, el otro mira el frente desde un poquito más acá y el otro más acá, pero el frente. Pero resulta que esa casa no tiene solo frente, sino que también tiene profundidad, ¿cierto? Es tridimensional.
Eso mismo pasa con el corazón. Van a ver unas cámaras que van a estar colocadas viendo el corazón en la cara frontal, de frente, pero el corazón también tiene profundidad. Entonces yo voy a colocar otros electrodos que van a representar las derivaciones frontales o esa visión desde el punto de vista horizontal, no solo frontal, sino también horizontal, o sea, en profundidad. Ya vamos a ver cuáles son. Y aquí vamos a tener algunas que son cuáles son las del polo frontal y cuáles son las del polo, las de las horizontales. ¿Cómo voy a hacer yo para obtener esas derivadas? Entonces yo lo voy a hacer colocando unos electrodos en las extremidades. Esos electrodos con unos cables me van a dar como un circuito cerrado de la medición de todos esos cambios de voltaje que van a haber allí. Ese circuito cerrado me va a poder permitir que las derivadas me muestren la visión desde cada uno de esos puntos. Si yo quito un cable, hay una zona de la casa que no me va a mostrar. Si la cámara de video no me va a mostrar nada. Es exactamente lo mismo. Necesito tener un sistema de cableado que me haga ese circuito cerrado para que las derivadas, que son los puntos de visión desde donde yo estoy viendo el electrocardiograma, me registren lo que cada una de ellas está viendo. Entonces, ¿cuáles son los cables y los electrodos que yo voy a colocar? Voy a colocar 4 electrodos, en realidad son 3 electrodos importantes, que son un electrodo que va al brazo derecho, un electrodo que va al brazo izquierdo y un electrodo que va a la pierna izquierda. Estos son los 3 electrodos. Como esto se encarga de medir electricidad, yo necesito un polo a tierra. Y ese polo a tierra o un neutro que me dé la neutralidad es el que va en la pierna derecha. Entonces tengo todos los electrocardiogramas, les dije que tenían colores que ya vienen pues de manera universal. Sin embargo, todos también vienen con una nomenclatura, quiere decir que vienen con una letra que nos va a permitir ubicar el sitio y yo debo corroborar las dos cosas, el nombre y la letra. Estas letras vienen con las abreviaturas de sus palabras en inglés. Entonces, voy a tener RA como el electrodo que va localizado en el brazo derecho y generalmente viene de color rojo. Tengo LA para el electrodo que va en el brazo izquierdo y generalmente viene de color amarillo. Y LL, que es el que va colocado en la pierna izquierda, generalmente viene con color verde. Y le voy a colocar, esos son los 3 electrodos que yo necesito para el sistema de cableado o el sistema de circuito cerrado que tengo aquí. Y el electrodo que va en la pierna derecha va a hacer las veces de polo a tierra y es el que me va a dar la estabilidad de ese sistema eléctrico que tengo ahí. Muchas veces ese electrodo de la pierna derecha viene de color negro, la gran mayoría de las veces, y puede venir con dos nomenclaturas. Puede ser RL, que significa pierna de la derecha, o viene con la letra N, que significa neutro. Recuerden que es el polo a tierra o el neutro. Entonces, ya yo sé dónde voy a ubicar los 3 electrodos. Cada uno de esos electrodos, como yo les dije, es un circuito cerrado eléctrico, ¿cierto? Entonces, ellos me van a mostrar una información de la electricidad de un punto a otro. Estos 4 electrodos que acabo de colocar aquí, estos 3 electrodos, los 3 importantes y el polo a tierra, me van a dar las derivadas del polo frontal, que ahora las vamos a saber cuáles son. Y tengo las derivadas de la parte horizontal que van colocadas sobre el pecho del paciente en el tórax del paciente. Por eso los electrocardiogramas deben hacerse con el tórax descubierto. Miren en la imagen que tenemos el electrodo rojo en el miembro superior derecho, el electrodo amarillo en el miembro superior izquierdo y el electrodo verde en la pierna izquierda, tal como se los acabo de decir. Y el electrodo negro en el neutro o pierna derecha. Los electrodos, esos son los que componen los electrodos para las derivadas del polo frontal. Para las derivadas del polo horizontal o de la cara horizontal,
voy a tener unos cablecitos que van a ir conectados a las ventosas que les mostré y van a ir numerados desde B1 hasta B6. Este B1 va ubicado, yo lo voy a colocar con la ventosa que les dije, lo voy a colocar en el cuarto espacio intercostal con línea para external derecha. El B2 lo voy a colocar en el cuarto espacio intercostal, pero con la línea para external izquierda. B4 lo voy a colocar en el quinto espacio intercostal, pero con la línea medio clavicular. Y el B3 va a ir entre una línea trazada entre B2 y B4. B5, quinto espacio intercostal con línea axilar anterior, y B6 con quinto espacio intercostal con línea axilar media. Esos son los 6 electrodos del polo horizontal o de la cara horizontal, cada uno con su ubicación. Quiere decir que los polos de las extremidades me van a dar las derivadas del polo frontal o de la cara frontal, las derivadas frontales, y las precordiales, o sea, las que van ubicadas en el tórax de B1 a B6, me van a dar las derivadas horizontales o precordiales. Entonces, ¿cómo voy a medir esto? Bueno, la medida de voltaje requiere de dos polos, requiere un vector con dos polos, un polo positivo y un polo negativo. ¿Y de dónde? ¿Y eso de dónde va a salir? Pues va desde un electrodo que acabo de colocar al otro. ¿Dónde puse los electrodos? En el brazo derecho, en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda. Ahí están los tres. Quiere decir que va a haber una conducción eléctrica de un punto al otro. Y estas tres cosas este circuito que me va a dar estos tres polos, esos tres electrodos que puse, van a tener un lado positivo y un lado negativo. El electrocardiograma mide el voltaje. ¿Cómo lo mide? Lo mide con un vector que requiere dos polos, uno negativo y uno negativo. El polo negativo es de donde sale la información, desde donde sale la corriente eléctrica, y el polo positivo es a donde llega a donde llega esa derivada, o sea, donde termina esa derivada. Yo voy a crear tres derivadas. Una que va, recuerden, del brazo derecho al brazo izquierdo, una que va del brazo izquierdo a la pierna izquierda, y otra que va del brazo derecho a la pierna izquierda. Esas son las tres derivadas que me va a dar. Y esas derivadas van a estar representadas con un vector, como lo vemos allí, con una flecha que tiene un lado negativo y un lado positivo. Y el lado positivo es a donde llega. Y ese sitio de llegada, se va a mostrar como el punto de vista. Quiere decir que desde donde llega ese vector, va a ser ese lado positivo, va a ser el punto de vista desde donde mi cámara me va a mostrar el registro de los cambios eléctricos del corazón desde ese punto de vista. Entonces, y el punto negativo va a ser simplemente el punto cero o punto de partida. Quiere decir que el importante para mí es de dónde viene, obviamente, pero el más importante es cuál es su polo positivo, porque el polo positivo me está diciendo que desde allí es desde donde yo voy a ver, o el registro que me va a mostrar va a ser desde el punto de vista a donde llega el vector. Entonces, yo voy a tener 12 derivaciones. Ya yo les dije, 6 derivaciones, voy a tener derivaciones del plano frontal y derivaciones precordiales o del plano horizontal. Estas derivaciones frontales son 6. Hay 3 derivaciones que tienen 2 polos, ya se las acabo de decir, ¿verdad? Una que va del hombro derecho o del brazo derecho al brazo izquierdo. Otra que va del brazo izquierdo a la pierna izquierda, y otro que va del hombro derecho a la pierna izquierda, porque esos son los 3 electrodos que coloqué. Recuerden que la pierna derecha es neutral, o sea, es el polo a tierra. Esos 3 electrodos me van a dar estas 6 derivadas. Tres de ellas van a tener 2 polos, uno positivo y uno negativo, y están numeradas con D1, D2 y D3. Y otras 3 van a tener un solo polo,
solo el polo positivo, o sea que me van a mostrar es desde dónde yo voy a ver, o en el punto donde llega su polo positivo, desde donde yo voy a registrar, o el electro va a registrar la información. Entonces, las que tienen un solo polo se van a llamar ABR, ABL y ABF. Y las precordiales pues van a tener la nomenclatura de B1 hasta B6 y ya yo les mostré dónde van ubicadas cada uno, ¿cierto? Entonces, las derivadas del polo frontal, recuerden que les dije, están dadas ¿por qué? Por los 3 electrodos que yo coloqué. Del brazo al brazo, de la pierna, del brazo a la pierna y del otro brazo a la pierna. Esos son los 3. Me van a dar las 3, de esos 3 puntos, esos 3 electrodos me van a dar las 6 derivadas del plano frontal. Entonces voy a tener una derivada que va desde el brazo derecho hasta el brazo izquierdo y esa se va a numerar como D1. Estas 3 derivadas, este circuito cerrado que producen los 3 puntos de los electrodos forman un triángulo invertido. Eso es lo que conocemos como el triángulo de Beethoven. Ese es ese circuito cerrado que tengo allí de medición eléctrica. Y me van a dar 3 derivadas. Las 3 derivadas bipolares, quiere decir que tienen un polo negativo y uno positivo, son D1, que va del brazo derecho al brazo izquierdo, como lo vemos allá arriba. ¿Y su polo positivo cuál es? El brazo izquierdo, porque la flecha va hacia allá, del brazo derecho al brazo izquierdo. Tiene el polo negativo en el brazo derecho y el polo positivo en el brazo izquierdo. Luego tengo otra derivada que se llama D2, que va del brazo derecho a la pierna izquierda, con su punto de salida ¿de dónde? Del brazo derecho, quiere decir que ese es su polo negativo. Y su punto de llegada, ¿dónde es? Pierna izquierda, quiere decir que ese es su polo positivo. Y voy a tener una tercera derivada que va del brazo izquierdo a la pierna izquierda para formar el triángulo invertido. Ese tiene su punto de salida del brazo izquierdo con su polo negativo allí y su punto positivo desde en la pierna izquierda, que es su sitio de llegada y es su polo positivo. Ese sería D3. Son las 3 derivadas. Entonces, si yo les dije que el punto positivo o la llegada del vector es el electrodo, es desde el punto de vista de donde yo voy a estar viendo, entonces yo voy a tener en este momento 3 puntos de vista. ¿Cuáles son? El del brazo izquierdo, que es donde llega D1, ¿cierto? Y 2 en la pierna izquierda, que es a donde llegan D2 y D3. Esos son las 3 camaritas que tengo hasta ahora, son esas 3. Una que me muestra, D1 me muestra el corazón desde la cara superior, desde la cara izquierda o desde la cara superior izquierda del corazón. Me muestra desde allí, está tomando las fotitos, desde el brazo hacia el otro lado. ¿Cuáles son las otras dos positivas que tengo? Tengo D2 que viene desde el brazo derecho hacia la pierna izquierda y se aloja abajo, pero mira, o sea, abajo es positivo, quiere decir hacia la pierna es positivo, pero va a mirar hacia el hombro. Entonces me va a dar la foto de esa cara del corazón, la cara inferior, pero del lado derecho. Y D3 va a mirar desde la parte inferior, pero hacia la parte izquierda. Entonces me va a mostrar la cara inferior izquierda del corazón. Esas son las 2 derivadas positivas e inferiores y la de arriba. Pero entonces hay otras zonas del corazón que se quedan sin visión. Si del brazo derecho salen 2 derivadas, quiere decir que allí todos 2 puntos son negativos. Quiere decir que yo no voy a tener una visión desde allí al corazón. Entonces, ni tampoco voy a tener una visión de la cara izquierda del corazón. No la voy a tener. Y tampoco voy a tener de la cara inferior del corazón, porque una va a mirar hacia un lado y la otra, las de abajo, una mira para un lado y la otra mira para el otro, pero el centro queda desprotegido. Para eso se crearon las derivaciones unipolares o ampliadas, que son las que llevan la A anterior. Esas derivadas, entonces tengo, esas derivadas no tienen polo negativo, tienen solamente un polo positivo. Y quiere decir a dónde llegan y desde dónde me van a dar una visión. Ya les di el ejemplo de la casa con las cámaras. Entonces,
yo puse una cámara aquí y otra cámara aquí, pero resulta que por acá me quedó sin cámaras. Entonces, eso es lo que hace es estratégicamente ubicar otras áreas que quedan desprotegidas con los 3 electrodos iniciales. Entonces, aquí en las bipolares tenemos a D1, como yo les mostré, que va del brazo derecho al brazo izquierdo. Y ese D1, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar toda la información de la conducción eléctrica que se dé en el corazón, en la cara que compromete desde el brazo derecho hasta el brazo izquierdo. Toda esa curva de arriba. Voy a tener D2 que va desde el brazo derecho hacia la pierna izquierda y me va a mostrar toda la información que se genera en la cara del corazón que compromete esa área. Y D3 va desde el brazo izquierdo hacia la pierna izquierda y me va a mostrar toda la información que hay en la cara del corazón que compromete esa área. Recuerden, los puntos de vista desde donde están viéndose son los polos positivos. Entonces, se crearon las otras derivadas que son las derivadas ampliadas, que son las que vemos aquí a continuación. Ellas no parten desde un polo positivo, desde un polo negativo, sino que se toman como desde la mitad de las derivadas que ya nos forman el triángulo. Entonces tenemos a ABF, que va desde la mitad de la derivada prácticamente de D1, ¿cierto? Solamente con su polo positivo hacia la parte, hacia abajo, hacia la punta del triángulo. Y me va a mostrar, esa me va a tomar una foto desde abajo. Recuerden que allá abajo están positivos, ¿quiénes? Están D2 que mira hacia la cara derecha, inferior derecha. D3 que mira hacia la cara inferior izquierda. Y ABF, entonces, ¿qué va a ver? La cara inferior, exactamente la parte inferior del corazón. Tenemos la derivada ABL, que tiene su polo positivo en el brazo izquierdo. Recuerden que D1 está positivo allí, pero va a mostrar la cara superior izquierda. Y ABL, perdón, me va a mostrar entonces la cara izquierda del corazón. Y tenemos otra derivada que es ABR, que tiene su polo positivo en el brazo derecho, porque recuerden que de allí salían 2 negativos y desde ahí no estaba viendo. Entonces voy a colocar una camarita allí. Cuénteme. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Doctora, ¿podría repetir eso que pues me confundí bastante? Cada uno de los electrodos que yo voy a colocar, tienen que ver el dibujo para guiarse, porque es que así yo les estoy explicando, pero tienen que ir guiándose con el dibujo. En la primera hilera de arriba nosotros tenemos las bipolares. ¿Qué les dije de las bipolares? Que es un vector que une un punto con otro. Primero que tenemos que entender que los 3 electrodos son los 3 puntos estratégicos, que son brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda, y ellos forman un triángulo invertido que es el triángulo de Beethoven. Cada uno de los vectores o de las derivadas va a ir de un punto a otro. Entonces, la D1 va que son bipolares, quiere decir que tienen 2 polos. D1 va desde el brazo derecho hacia el brazo izquierdo. Miren que es una flecha. ¿Hacia dónde va ese electrodo? ¿Hacia dónde va esa derivada? O ese vector va del brazo derecho al brazo izquierdo. Si va hacia allá y termina en el brazo izquierdo, recuerden que el polo positivo es el del brazo, el del sitio donde llega. Entonces, el polo positivo va a ser D1 va a ser el brazo izquierdo. D2 va con su polo negativo en el brazo derecho y llega hasta la pierna izquierda y va a mostrar la información desde la pierna izquierda hacia el hombro, o sea, esa información eléctrica que tengo allí. Y D3 va desde el brazo izquierdo hacia la pierna izquierda y me va a mostrar la información que tengo desde ese punto allí. Entonces, hay otras áreas. Yo voy a tener 2 positivos que van a quedar en la pierna izquierda. Miren en la imagen de arriba. D2 y D3 tienen su polo positivo en la pierna izquierda. Ya les dije que el electrodo, que el polo positivo me sirve como ¿qué? Como punto de visión. Quiere decir que si el polo positivo está en la pierna y viene del hombro, la información se va a registrar desde allí, o sea, desde ahí es desde donde se va a ver el registro
pero va a tener la información que se genere desde el punto de vista, desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Entonces, hay unas áreas que se van a quedar sin visión. O sea, yo aquí D1 voy a ver en D1 voy a ver el corazón desde la cara izquierda, de la parte superior izquierda. D2 desde la parte inferior derecha. D3 desde la parte inferior izquierda, porque no está su polo positivo desde abajo, pero va a ver hacia el brazo izquierdo. Entonces, hay otras áreas del corazón que se van a quedar sin visión, o sea que no voy a tener un punto de vista que me muestre cómo están en las otras áreas. Para eso se crean las monopolares o se amplía la visión, como si pusiera otras camaritas en los lugares ciegos o en los puntos ciegos que tengo. ¿Cuáles son los puntos ciegos? El brazo derecho, porque si se dan cuenta, de allí parten dos derivadas, pero todas dos parten de allí, por lo tanto, todas dos tienen su lado negativo allí. Y el lado positivo es el que ve, el negativo no ve. Entonces, voy a poner una camarita en el brazo derecho. Y ese sería ABR. ABR es la última de abajo. Miren que tiene el polo positivo hacia el lado derecho. El brazo izquierdo tiene un polo positivo, que es la llegada de D1, pero tiene uno negativo, que es la salida de D3. Entonces yo voy a poner otra camarita allí donde está el negativo de D3, otra camarita que me muestre la cara izquierda del corazón, porque D3 me está mostrando desde abajo, la parte inferior, pero yo necesito ver la parte superior izquierda del corazón. Entonces coloco un punto que se llama ABL, que es el de la mitad de abajo, que está su lado positivo en el brazo izquierdo. Y tengo una cámara, dos cámaras abajo, pero dos cámaras positivas, o sea, dos puntos positivos abajo, pero uno mira la parte inferior derecha hacia la parte derecha y el otro mira hacia la izquierda, pero la parte inferior como tal no la ve nadie. Entonces tengo una cámara para allá y otra para allá, que son ¿cuáles? Los puntos positivos de D1, de D2 y de D3. Y voy a colocar otra camarita, otra derivada que va a la cara inferior del corazón, que sería ABF, que es la primera que vemos en la hilera de abajo. Y me va a mostrar la cara inferior del corazón. Estas no tienen un punto negativo, sino que parten desde la mitad de las otras derivadas, sino que son derivadas monopolares solamente. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces ahí tenemos todas las derivadas del plano, las derivadas del plano frontal, D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. D1 con su polo positivo hacia el brazo izquierdo. D2 con su polo positivo hacia la pierna izquierda. D3 su polo positivo hacia la pierna izquierda. ABR su polo positivo hacia el brazo derecho. ABL su polo positivo hacia el brazo izquierdo y ABF hacia la pierna, pero de abajo hacia arriba. ¿Listo? Entonces, necesito tener esa información para saber que ahora ya tengo cámaras en todas partes. Tengo cámaras en ambas extremidades, tengo cámaras desde abajo viendo hacia las dos extremidades, tengo una que me muestra desde abajo y tengo otra que me muestra este lado de acá. Recuerden que el ventrículo izquierdo es más grande, entonces va a necesitar de pronto mayor visión, mayor amplitud. Ahora sí, quedó más claro. María. María, ¿te privaste? Ah, ok. Sí, quedó más claro. Ok, bueno. Estas derivadas, como les digo, nos van a mostrar un punto desde cada una. Las derivadas del plano precordial o del precordial me van a mostrar solamente el punto desde el cual la estoy colocando, que son los espacios intercostales, que ya nosotros los vimos. Él me va a mostrar entonces otras cámaras así, pero que están enfrente. No me van a mostrar a los lados así, sino que me van a mostrar de frente y de profundidad. ¿Ok? Entonces, ya yo tengo la ubicación de las cámaras precordiales, donde tengo que ubicarlas en todo el frente. Serían en total 10 electrodos. Entonces, cuando o sea, para entender cómo se registra en el electrocardiograma, ya yo les dije que el electrocardiograma es el registro del corazón, ¿cierto? El registro eléctrico del corazón. Y yo les
les digo qué es lo que vamos a registrar. Vamos a registrar despolarización y repolarización. Cuando hablamos de despolarización, quiere decir que se está llevando una conducción eléctrica de un punto a otro. Recuerden, despolarización de las aurículas es cuando la información va del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Lleva una vía de conducción, ¿cierto? La despolarización del ventrículo, yo les dije que tenía como 3 pasitos. Primero el septum, luego la parte apical y luego la parte basal de los ventrículos. Son 3 pasitos, pero también llevan una dirección. Y la repolarización se hace en sentido contrario, o sea que también lleva otra dirección. Como ese flujo de corriente eléctrica siempre va a tener la misma visión, o sea, siempre va a tener el mismo sentido, o sea, siempre se va a dar de arriba hacia abajo, o sea, desde las aurículas a los ventrículos, desde los ventrículos hacia la parte basal de los ventrículos y luego se va a devolver, siempre va a tener una misma vía. Cuando yo tengo los diferentes electrodos, estos que van a registrar esa corriente eléctrica, si se aleja o se acerca a cada uno de ellos. Cada uno de ellos va a tomar esa información de esa conducción que les acabo de explicar, cada uno lo va a ver desde el punto de vista de cada uno de ellos. Entonces, cuando la despolarización se acerca al electrodo, o sea, a la parte positiva, recuerden los 10 electrodos que colocamos, cuando la despolarización se acerca hacia el punto del electrodo desde cada uno de ellos que está viendo, cada uno de ellos va a registrar una cosa diferente. Si se está acercando a él, lo registra como positivo. Y si se está alejando de él, lo registra como negativo. Eso es lo que muestra en el electrocardiograma. Los cambios de voltaje que se presentan los van a registrar a través de qué? De la comparación de una línea isoeléctrica. Una línea isoeléctrica es la línea recta. Esa línea isoeléctrica, ¿qué quiere decir? Que no hay conducción eléctrica. Por eso las personas cuando se mueren, isoparo, en el monitor aparece la línea de muerte, que es esa línea. Quiere decir que ahí ya no hay conducción eléctrica. Esa línea es la que yo les estoy mostrando en esta gráfica, que se ve negra, pero que es como si la imagináramos que siguiera por debajo. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es lo que se llama una línea isoeléctrica. Cuando la despolarización se acerca al electrodo que está registrando en ese momento la actividad del ciclo cardíaco, él va a registrar una curva como positiva y esa curva la va a registrar por encima de la línea isoeléctrica, como son eso que está señalado con una P y la que está señalado con una R y una T, o sea, por encima de la línea isoeléctrica. Cuando el vector se aleja del o la línea de conducción, ese vector de conducción se aleja del electrodo, lo va a registrar como una línea negativa, quiere decir por debajo de la línea isoeléctrica. ¿Qué se va a registrar entonces en el electrocardiograma? ¿Qué vamos a nosotros a registrar en el electrocardiograma? Vamos a registrar ondas y vamos a registrar intervalos y vamos a registrar segmentos. Esto es lo que vamos a registrar en el electrocardiograma. Ondas, segmentos e intervalos. ¿Cuáles son las ondas? Vamos a encontrar y qué significan cada una de ellas. Miren, esto que vemos en la imagen, que comienza desde la P y termina hasta la T, en la primera parte, esto es un ciclo cardíaco. Luego viene un reposo, que es la línea isoeléctrica, y luego le sigue otro ciclo cardíaco. Quiere decir que cada grupito de montañitas va a representar un latido cardíaco. Cada grupito de montañitas representa un ciclo cardíaco. Entonces, en la parte inicial, en el primer ciclo cardíaco está señalado. Viene de un reposo y viene el primer ciclo cardíaco. Lo primero que se genera es algo que se llama una onda P. Esa onda P representa la despolarización de las aurículas. Quiere decir que donde se da la conducción de las aurículas va a generar una onda que se va a llamar onda P, que será positiva o negativa dependiendo de quién la esté registrando. ¿Qué punto, qué cámara me está mostrando la imagen de esa despolarización? Ahora vamos a hacer un ejemplo para que entiendan un poquito más. Entonces,
eso que vemos señalado en el cuadrito rosado. Se llama despolarización de la aurícula. Luego miren que después de la onda P viene una línea cortica, una línea isoeléctrica cortica. Esa línea isoeléctrica es lo que significa cuando esa corriente eléctrica llega al nodo sinusal y allí hace que se demore un ratico, entonces en ese momento no tiene actividad eléctrica hasta cuando se dé la despolarización del ventrículo, que son las ondas más grandes y que están señaladas de azul, que se llaman QRS. Esas tres onditas son los tres vectores pequeñitos que yo les expliqué de la despolarización del ventrículo, lo que está sombreado en azul, que significa una onda que baja, una onda que sube y otra que baja. ¿Listo? Después de la despolarización, recuerden que despolarización es contracción, contracción. Entonces, después de la despolarización del ventrículo, pasa un tiempito también de reposo. ¿Para qué? Para que el ventrículo se va a preparar para relajarse. Y la relajación es lo que nos habla de la relajación nos habla de la repolarización. Y esa repolarización del ventrículo o la relajación del ventrículo forma lo que se llama la onda T, que es esta onda más grande, la de más arriba, que tiene un sombreado verdecito. ¿Listo? Entonces, yo voy a ver tres cosas. Voy a ver despolarización auricular que me genera una onda P. Voy a ver despolarización auricular, que es la onda P. Despolarización ventricular, que tiene tres ondas. Una negativa que es Q, una positiva que es R y otra negativa que es S. Y luego voy a ver la despolarización, que lo tengo aquí en este dibujo señalado en amarillo. Y otra, voy a ver otra onda que me va a registrar la repolarización del ventrículo y es la onda T, que está señalado en azulito. ¿Listo? Entonces, esas son las ondas que yo voy a ver. Ahora, ¿cuáles son las ondas del complejo QRS? Pues las que estamos viendo aquí. Voy a tener la onda Q, es una onda negativa. Es la onda negativa. Si el complejo QRS comienza con una onda negativa, se le llama onda Q. Quiere decir que no va a tener ninguna otra onda antes, sino la onda P. Pero ondas del complejo QRS solamente va a ser la primera negativa, se le va a llamar Q. La onda positiva, recuerden que ya yo les expliqué que negativo es que va para abajo y positivo que va para arriba de la línea isoeléctrica. La onda positiva se llama onda R. En el complejo QRS solamente las ondas positivas solamente se llaman S y las ondas negativas se llaman Q si no le precede ninguna otra onda del complejo QRS antes. Quiere decir que cuando comience sea la primera negativa. Y se llama onda S, la onda negativa que le sigue a una onda positiva. Quiere decir que le sigue a una onda R. A eso se le llama onda S. ¿Ok? Entonces, el complejo QRS está conformado generalmente por tres ondas. Una onda Q, una onda R y una onda S. Pero se le llama complejo QRS así tenga una o tenga las tres. Quiere decir que si la despolarización del ventrículo solo me registró una onda R, o sea, una onda positiva, una solita, y no me reportó ni Q ni S, también se le llama complejo QRS. Pero después aprenderemos a darle nombre a ese complejo de acuerdo a la cantidad de ondas que tenga. Eso lo hacemos en la próxima clase para no enredarnos. Entonces, lo importante ahora es que entendamos. Onda Q, la primera, si comienza negativa o la primera negativa, no estoy hablando de la onda P, estoy hablando del complejo QRS. Onda R, la positiva, y onda S, la negativa, que le sigue a una positiva o a una R. El complejo QRS se llama complejo QRS independientemente del nombre que tenga, de la cantidad de curvas que tenga o del número de curvas. Es que no tiene Q, entonces no se le llama complejo QRS. También se le llama complejo QRS, solo que va a recibir un nombre diferente, que lo veremos más adelante. ¿Va claro hasta allí? Tengo que evaluar segmentos o voy a encontrar segmentos. ¿Qué son segmentos? Recuerden que yo les dije que cada imagen de la que vemos abajo
representa un ciclo cardíaco. Recuerden que le dije que la línea isoeléctrica es la línea recta. Esta línea isoeléctrica me va a mostrar que en ese momento no hay actividad. ¿Y dónde vemos en el ciclo cardíaco que no hay actividad? Después que pasa la onda P, que es la despolarización de la aurícula, hay un reposo, ahí hay una línea recta. Esa línea recta, esas líneas rectas dentro de un ciclo cardíaco, no la que hay entre ciclo y ciclo, sino dentro de un ciclo cardíaco, los pequeñas líneas rectas o líneas isoeléctricas dentro de un mismo ciclo cardíaco se le van a llamar segmentos. ¿Y qué segmentos voy a tener? Voy a tener un segmento, como lo ven en el dibujo, está sombreado de anaranjado, que va desde donde finaliza la onda P, allí se acabó, bajó y llegó a la línea isoeléctrica desde donde finaliza, hasta donde comienza el complejo QRS, antes que empiece a bajar a la onda Q. Ese pedacito de la línea isoeléctrica se le llama segmento PR, porque va desde la P hasta el comienzo del QRS. Luego tengo otro segmento, el que va desde donde finaliza el complejo QRS hasta donde comienza la onda T. Lo vemos en el dibujo señalado en verde. Miren que solamente señala el pedacito de línea isoeléctrica. Entonces, el segmento ST va desde donde finaliza el complejo QRS hasta donde comienza la onda T. Apenas empieza a subir, ya hasta allí termina el segmento. Y voy a tener, entonces tenemos segmentos y ahora tenemos intervalos. ¿Qué son los intervalos? Los intervalos son fragmentos de segmento con ondas. O sea, hay unos fragmentos en donde yo incluyo un segmento que es la línea isoeléctrica más ondas dentro de un mismo ciclo cardíaco. Entonces, yo tengo un segmento que se llama PR, un intervalo, perdón, que se llama PR, ya yo tengo un segmento que se llama PR, que es solo el pedacito de la línea isoeléctrica, desde donde finaliza la onda P hasta donde comienza el QRS. Y ahora tengo el intervalo PR. Y si digo intervalo, quiere decir que estoy incluyendo las ondas con segmento. Entonces incluyo desde donde comienza la onda P hasta donde va a comenzar el complejo QRS. Y está sombreado en la parte de abajo se ve como grisecito. E incluye tanto la columna rosada como la columna anaranjada. Eso es el segmento, el intervalo PR. Muchos pueden mencionar el QRS como un intervalo porque tiene varias ondas. Entonces sería lo mismo que hablamos sobre complejo QRS, pero cuando sumamos las 3 ondas o las 2 ondas que aparezcan. Y luego tengo un segmento que sería el segmento ST, que va desde donde finaliza el complejo QRS hasta donde finaliza la onda T. Sería que incluiríamos aquí la columna verde con la columna azul. ¿Sí? Y luego tengo el intervalo QT, que va desde donde comienza el complejo QRS hasta donde finaliza la onda T. Entonces, identifiquemos qué significan cada una. Ondas, ¿qué son? Ondas son deflexiones o gráficas positivas o negativas a partir de una línea isoeléctrica. Quiere decir lo que suba o lo que baje a partir de la línea isoeléctrica. Si está hacia arriba es positiva y si está hacia abajo es negativa. ¿Dentro de qué? Dentro de un mismo ciclo cardíaco. Tengo segmentos, fragmentos de líneas isoeléctricas dentro de un mismo ciclo cardíaco. Fragmentos de líneas isoeléctricas dentro de un mismo ciclo cardíaco. Intervalos, fragmentos de ondas con segmentos. Ondas con segmentos que me señalan, obviamente, cosas características de ese complejo QRS, de ese ciclo cardíaco, perdón. Entonces, bueno, aquí tengo mejor señalado la onda P, el intervalo PR, el segmento PR, el complejo QRS en azul, el segmento ST en rosado, el intervalo ST que incluye la onda T y el intervalo QT. Los tenemos que saber localizar porque más adelante vamos a hacer mediciones de cada uno de ellos. ¿Ok?
Entonces yo les dije que la despolarización todo el ciclo cardíaco consta de despolarización y repolarización, ¿cierto? Que es contracción y relajación. Entonces yo voy a medir por varios sectores de dónde a dónde va esa conducción eléctrica. Yo les dije, lo primero que se da es la despolarización auricular. Y esa despolarización entonces me va a dar un vector pequeñito o una ruta pequeñita, un primer paso de esa ruta grande, un primer paso. Y el primer paso sería del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, ¿cierto? Que estaría ubicado con el número 1. Eso es un vector que lleva esa dirección que vemos allí, de la aurícula del nodo sinusal hacia el nodo auriculoventricular. Luego, ¿qué sigue? Luego viene la despolarización del septum, que es donde está la tejiz. Entonces, esa se hace de adentro hacia afuera, entonces nos da un vector muy chiquitico, pero en sentido contrario, porque recuerden que les dije que se hace desde subendocárdica hacia subepicárdica, entonces nos da un vector muy chiquitico en sentido contrario. Miren que la de la aurícula viene de allá para acá y la del septum es pequeñito en sentido contrario. Luego viene la despolarización apical de los ventrículos, que es toda la cara grande de los ventrículos. Quiere decir que es una ruta, un nuevo paso largo, ¿ya? Paso 1 es medianito, paso 2 es supremamente cortico en sentido contrario y paso 3 es un trayecto largo en el mismo sentido en el que viene la despolarización de las aurículas, quiere decir de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Ese me va a dar un vector grandote. ¿Por qué? Porque estamos hablando de toda la pared apical de los ventrículos. Entonces, la pared apical consta de las dos ramas que se dividen derecha e izquierda hasta cuando hace, digamos que como la curva o hasta la punta del corazón. Pero ¿qué pasa? Que todavía queda una parte del corazón, la parte basal, o sea, la parte más superior de los ventrículos. Y allí se crea un nuevo vector que se encarga de la última zona de los ventrículos que va en sentido contrario, porque recuerden, viene así, viene la DG, se divide en dos, va hasta la parte apical, o sea, hasta abajo, y luego nos coge la parte basal de los ventrículos. Y la repolarización, yo les dije que se hacía en sentido contrario. Llegó hasta la parte basal, ahora va de basal a apical y hasta arriba nuevamente. O sea, la despolarización se hace así y la repolarización se hace en sentido contrario. Entonces, por eso me va a dar un vector, la repolarización que va en el mismo sentido que la circulación lateral, la circulación general, que la conducción general. Entonces tengo paso 1, que es la despolarización auricular. Paso 2, 3 y 4, que hacen parte de la despolarización del ventrículo. Y fase 5 o paso 5, que va a ser la la repolarización de los ventrículos. Entonces, recuerden que yo les dije, cada uno de estos pasitos que acabamos de ver aquí, cada uno de estos es lo que siempre se da de la conducción eléctrica. Y el electrocardiograma me va a registrar cada uno de estos pasos en cada una de las curvas que me va a mostrar cada ciclo cardíaco. Y cada uno de estos pasos me los va a registrar dependiendo de qué, dependiendo desde el punto de vista del electrodo que lo esté viendo. Entonces el electrodo derecho me va a decir, yo lo veo así. Y el de abajo me va a decir, no, pero yo lo veo así, de esta manera. Y el otro me va a decir, yo lo veo de tal manera. Entonces cada uno va a hacer su registro desde el punto de vista que lo veamos. Entonces, cada una de las cámaras va a registrar, va a ser un electrodo y cada uno de los electrodos me va a mostrar su visión o su registro desde el punto de vista de su visión. Les hago un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Ya explicamos aquí arriba los 3 pasos estos. 1, auricular, 2, 3 y 4, ventricular y 5, ventricular pero de repolarización. Si yo hago el triángulo de Einthoven donde yo coloco mis tres electrodos grandes y pongo las derivadas como lo vemos allí en el dibujo, yo voy a ubicar la derivada D2. ¿Dónde dije yo que tenía D2 su polo positivo? D2. En la pierna izquierda. En la pierna izquierda, o sea que lo va a ver
Desde abajo, ¿cierto? Desde abajo, ¿hacia dónde? Hacia el brazo derecho, porque esa es la posición de D2. Entonces, si ponemos este corazón grande como lo tenemos aquí y quiero ver en dónde está ubicado D2, está más o menos ubicado aquí donde yo he puesto el circulito y dice D2. Allí más o menos estaría ubicado el electrodo, ¿cierto? Si lo miramos arriba en el dibujito de arriba, también está ubicado más o menos en esa parte. Entonces D2 está ubicado allí. ¿Cómo va a ver B2 ese paso a paso que vemos ahí arriba? Entonces, el vector de la número 1 que corresponde a la despolarización de la aurícula, el electrodo es D2, ¿cierto? Y el vector de la despolarización auricular que está señalado con el número 1, ¿cómo va a ver, cómo lo va a ver D2? ¿Se va a acercar o se va a alejar del electrodo? ¿Se está acercando o alejando? De acuerdo a la flecha hacia dónde va. ¿Quién me dice? El número 1, ¿se acerca o se aleja de D2? ¿Se durmieron, jóvenes? Se aleja. Pero la flecha miren dónde está ubicado D2. Está Profe, se acerca. miren D2, ¿dónde está? ¿Dónde está ubicado el electrodo de D2? Donde está D2 encerrado en un círculo. Ahí está ubicado el electrodo. Y el vector de la despolarización auricular que corresponde al número 1, ¿se dirige o se aleja de D2? Se dirige hacia D2, ¿cierto? Se dirige Y a esa despolarización auricular va a estar representada en el electrocardiograma ¿con qué? ¿Cómo se va a representar en el electrocardiograma la despolarización auricular? con la onda P. Con la P. onda P. Entonces, esa onda P que va a quedar registrada por esa flechita número 1 que está allí, si se está acercando al electrodo, ¿se va a registrar positivo o negativo? Positivo. Positivo porque se está acercando hacia el electrodo, porque se acerca, puede que no llegue hasta allá, pero se está acercando desde donde lo están viendo. Entonces miremos cómo quedaría registrado. Quedaría registrada con una onda P hacia arriba de la línea isoeléctrica porque sería positiva. ¿Ok? Vamos a los 3 electrodos de los ventrículos. El del septum, que es chiquitico, ¿se está alejando o se está acercando al electrodo? Se está alejando. Se estaría alejando, o uno podría decir que le pasó, ni se acerca ni se aleja, ¿cierto? Eso quiere decir que me puede registrar, que no se logre registrar porque no tiene realmente un ni positivo ni negativo, o un negativo que sea muy cortico, ¿cierto? Un negativo pequeñito, porque ese es un vector pequeñito. Entonces sería un negativo pequeño. El grande número 3, que sería el de la despolarización apical, ¿se acerca o se aleja de D2? El número 3. Se acerca. Se acerca, entonces me va a dar que estamos hablando de las 3 curvas de la despolarización del ventrículo. Me va a dar una chiquitica negativa, me va a dar una grande positiva, porque miren que la flecha es grandota, me va a dar una grande positiva. Y luego la despolarización basal, ¿se aleja o se acerca? Se aleja, profe, ¿no? Se aleja, exactamente. Entonces, esas 3 son los que conforman la despolarización del ventrículo. Entonces, la despolarización del ventrículo, ¿qué curvas me va a dar? Ya yo dije que la flechita 1 me iba a dar una onda P positiva. Las 3 flechas que componen la despolarización del ventrículo me va a dar una negativa cortica, una grande positiva y otra negativa no tan chiquita. Listo, miremos si es verdad. Me va a dar una pequeñita negativa, que es la Q, una grande R, que es positiva, y otra pequeñita S, que es negativa. De ahí es de donde sale ese dibujo, de por qué se grafica de esa manera.
Luego viene un reposo. ¿Y qué pasa ahora? ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué sigue ahora? La repolarización. ¿Cómo dije yo que se daba la repolarización? En sentido contrario. Y la flecha de repolarización, ¿se acerca o se aleja de D2? Se acerca. Se acerca. Y entonces, ¿cómo voy a representar esa repolarización en el ventrículo? En el electro, perdón. Positiva. Positiva, pero ¿qué? ¿Qué gráfica me va a salir positiva? ¿Qué onda me va a salir positiva allí? La T. Onda T. Entonces yo miro a ver si es verdad y me va a salir una onda T positiva. De ahí es de donde sale ese dibujo, porque sale unas para arriba y otras para abajo. Eso es lo que significa. Ahora, eso me lo está mostrando D2, ¿cierto? Porque yo puse el electrodo de D2 allí. ¿Dónde estaría el electrodo de ABR o la derivada ABR o el punto de vista de ABR? ¿Dónde estaría? El punto de vista de ABR, recuerden que el punto de vista es hacia donde está su polo positivo. Desde el ¿Dónde centro estaría? hacia el brazo derecho. Va hacia el brazo derecho, pero el punto positivo está en el brazo derecho. Quiere decir que ABR va a mirar, no va a mirar desde el centro hasta allá, no. Va a mirar desde el brazo derecho porque allí está su polo positivo. O sea, está su lado positivo o su punto de llegada está en el brazo derecho. Entonces, si yo dibujo, ubico en el corazón ABR, quedaría más o menos allí, ¿cierto? Si miramos dónde está ubicado el corazón. Mírenlo allá en el dibujo del triángulo. ¿Cierto que sí? ABR está ubicado aquí donde yo lo tengo ubicado al lado del corazón grande. Sería en la parte superior derecha, por encima de la aurícula derecha, más o menos en este sentido. Y si lo miro así, más o menos ahí estaría ubicado, ¿cierto? Entonces, vamos a volver con los mismos paso a paso del ciclo. Número 1, despolarización de la aurícula. Está representado con la onda P, ya me dijeron ustedes. Entonces, esa despolarización, el trayecto de esa despolarización, ¿se acerca o se aleja de ABR? Se acerca. ¿Se acerca o se aleja? No los escuché. Se acerca. Pero ¿cómo se va a acercar si la flecha está mostrando para el otro lado? Miren dónde está, mira dónde está ABR y hacia dónde va la flecha del número 1. Se está alejando de ABR. Si se dirige hacia ABR, se está acercando. Si va en sentido contrario, se va alejando. Entonces se aleja. Entonces, ¿cómo se debe registrar esa onda o qué registra esa despolarización auricular en el Negativa. una onda P negativa. Miremos a ver si es verdad. Miren que aquí tengo una onda P negativa. ¿Sí se dan cuenta? Entonces nos devolvemos. Tenemos 3 vectores que representan la despolarización ventricular y tenemos el 2, el 3 y el 4. ¿El número 2 se acerca o se aleja? Se acerca. Se acerca, pero sería una positiva muy chiquitita, ¿cierto? De pronto a veces ni se logra registrar porque es a veces muy pequeñita. Sería una 3 grande que se aleja o que sería positiva o negativa. Yo la veo negativa porque se está alejando de ABR, ¿verdad? La flecha va en sentido contrario. Y una onda y una tercera onda que se acerca o se aleja. Se estaría acercando, que sería el número 4, ¿cierto? Entonces me tendría que dar una positiva muy chiquititica que puede que no se vea, una negativa grande y una positiva pequeña o relativamente pequeña. Miremos a ver si es verdad. Ahí la tengo. Una positiva que no se ve, no se alcanzó a registrar porque es muy pequeñita, pero tengo una negativa grande, estoy hablando del complejo QRS, ¿no? Una negativa grande y otra positiva que representa la despolarización apical. ¿Listo? Y entonces, ¿qué me falta? Me falta la repolarización. Esa repolarización va en sentido contrario al vector ABR o a la derivada ABR o se acerca o se aleja. Se aleja. Se aleja. Y entonces, ¿cómo se va a registrar eso en el electro?
Negativo. Negativo. ¿Negativo qué? Una onda negativa T. Una onda T que representa la repolarización y tendría que ser negativa porque se está alejando. Miremos a ver si la doctora Clara echa puro embuste. Una onda T negativa después del complejo QRS. Entonces, miren la diferencia entre D2 y ABN. Quiere decir que cada uno de ellos va a mostrar ese mismo trayecto, este mismo trayecto de 1, 2, 3, 4 y 5 se va a aplicar para todas las derivadas, pero cada uno de los electrodos lo va a registrar desde su punto de vista, si se acerca o si se aleja. ¿Quedó claro? Sí, señora. Sí, me alegra. Bueno, entonces vamos. Les comento que imagínense que nosotros, esta clase era para aprender lo que era un electrocardiograma y apenas vamos para eso. Entonces, esto aquí es más fácil porque solamente voy a mencionarles qué tengo que tener en cuenta para un electrocardiograma y ustedes van a complementar la información con el video, ¿ok? Les voy a mandar 2 videos, revísenlos ambos que están, pero muy chévere paso a paso cómo se explica. Entonces, antes de realizar un electrocardiograma, ¿qué tengo que garantizar? Que tenga papel, que tenga gel conductor que debo aplicarlo para que las ventosas y la parte metálica se tenga una conducción adecuada de ese registro eléctrico, que tengo que tener el electrocardiograma en buenas condiciones, que esté calibrado, que esté completo, que tenga todos los cables. Cuando ya voy a realizar el electrocardiograma del paciente, tengo que presentarme al paciente. Señor, buenas tardes, mi nombre es Clara Gómez, yo soy la médico que lo voy a atender. Le voy a realizar un electrocardiograma, explicarle en qué consiste. Si nunca se lo ha hecho, hay gente que le tiene miedo porque piensa que se van a electrocutar y eso no es verdad. Explicarle, le voy a realizar un electrocardiograma, le voy a colocar unas chupas aquí, le voy a en el tórax, le voy a colocar unos cablecitos, pero no se preocupe, eso no produce ninguna corriente, usted no va a sentir nada, para que el paciente sepa que no le va no va a tener ningún dolor ni ninguna molestia. Si existe mucho, si es un hombre, es muy velludo en el tórax, debo tratar de depilar, así sea con una cuchilla, las zonas donde voy a colocar las chupas, porque las chupas sobre los vellos, abundantes vellos, no pegan, se despegan, y cuando se despegan no me va a dar el registro necesario. Tengo que quitarle al paciente todos los objetos metálicos que me puedan realizar interferencia. El paciente lo hace, el examen se hace con el torso desnudo, o sea, sin camisa. Las mujeres también sin camisa, sin brasier, sobre todo si los brasieres tienen varillas, no pueden tener nada de eso. Debo decirle al paciente que se puede quedar con la parte de abajo descubierta, quiere decir que se puede quedar con su pantalón, las mujeres con su falda o con su pantalón sin problema, pero tiene que quitarse de los bolsillos todo lo que tenga, tiene que sacarse el celular, las llaves, monedas, tiene que quitarse los lentes porque muchos son metálicos, cadenas, anillos, aretes, todo lo que sea metálico que me pueda generar interferencia. Muchas veces debo limpiar primero la piel con alcohol porque a veces hay una capa de grasita que también me puede evitar que me haga conducción adecuada. Puedo aplicarle gel al paciente en cada uno de los puntos donde voy a colocar los electrodos o puedo aplicarle alcohol, también sirve como buen conductor. Pedirle al paciente que no se mueva durante la realización del procedimiento y debo tener al paciente que no tenga las piernas colgando, sino que esté acostado en una camilla, debe ser con el paciente acostado, con la camilla con las piernas bien apoyadas y sin zapatos, ¿ok? Entonces, lo que hago primero cuando tengo al paciente en esas condiciones, tengo que colocar al paciente, tengo que colocarle los cables largos que se colocan con las pinzas en las extremidades y ya sabemos dónde va cada uno de acuerdo al color o al nombre y los cables y colocar los cables, cables P-cordiales, que son los cables cortos, y ya sabemos también en dónde van ubicados. En el video también se les explica mucho la relación para que sepan dónde ubicarlos. ¿Ok? Tengo que verificar, cuando ya voy a realizar el electrocardiograma, verifico que esté calibrado mi equipo, tomo las derivadas si yo tengo que pasarlas o si es automático las va a tomar y miren cómo se ve en la imagen, cómo va a aparecer en el registro. Corto el papel, una vez que termina, detengo el equipo y tengo que rasgar el papel para que me quede, lo demás queda en el rollito dentro. Identifico
el trazado que aparece en el papel con el nombre del paciente, debo anotarlo para que no se me vaya a confundir con otro paciente. Debo retirarle los electrodos, especialmente las chupas al paciente. No voy a ir entonces a mirar a ver si puedo interpretar el electro y el paciente con las chupas esas puestas, porque eso yo les dije que es una succioncita, está pegado a la piel por una succión y eso puede generar hematomas. Lo mismo que si hay pacientes de pronto que tengan alguna alteración sanguínea, algún problema de coagulación, pueden hacer mucho más grandes. Y limpiar la piel del paciente, si utilicé gel conductor, debo limpiarle la piel, porque si no le queda toda esa piel ahí al paciente sucio. ¿Ok? Entonces, esta información hasta aquí la van a complementar mejor con los videos, ya yo se las voy a pasar, ahora se quedan, como terminamos antes de que terminen las 3 horas, ahora se quedan viendo los videos. Uno nada más es como de 3 minutos y el otro es como de 7 minutos, entonces son 10 minutos muy, muy útiles para ustedes, así que ahorita se ponen a verlos. Entonces vamos a hacer aquí 2 ejercicios chiquiticos antes de que se vayan. Entonces vamos a repasar el papel. Miren que yo les mostraba cómo salía el papel. Aquí no le vemos el milimetrado, pero es un papel que viene milimetrado rosadito y ya yo les había dicho que cada cuadrito horizontal mide ¿qué? ¿Qué mide? La duración. Mide el tiempo, sí señora, el tiempo, muy bien. Y la duración o tiempo. Y a nivel vertical, mide voltaje. Amplitud o voltaje, muy bien, exacto. Entonces, ya recuerden que cada cuadrito chiquitico vale en tiempo 0.04 segundos. 5 cuadritos, que es donde van las líneas gruesas, mide 0.20 segundos. Y hacia arriba, cada cuadrito vale 1 milímetro o 0.1 milivoltios. 10 cuadritos equivalen a 1 milivoltio. Listo, entonces vamos a hacer, les explicaba, las ondas se miden en tiempo, porque yo puedo medirlos, lo anchitas que son cada una de las ondas, se miden en tiempo, pero también las mido en amplitud, porque ellas son las que suben o bajan, ¿cierto? Mientras que los segmentos, como son líneas isoeléctricas, los mido solamente en tiempo. Y los intervalos, como sí tienen ondas, pero los intervalos, como están incluidos los segmentos, solo los puedo medir en tiempo. O sea, intervalos y segmentos se miden solo en tiempo. Y las ondas yo las puedo medir en tiempo y en amplitud. ¿Listo? Ahí está la diferencia. Aquí está también cómo se mide el voltaje de las ondas. Yo cuento los cuadritos que haya y los multiplico por el valor que le corresponde a cada cuadrito. Aquí están los segmentos y lo que ya nosotros hablamos de dónde comienza y dónde termina la onda P. Hacemos repasito de eso, de dónde va cada uno para que sepan ahora que vayamos a hacer ejercicio. Onda P, el trayecto rosadito que vemos. Voy a mirar cuántos cuadritos hay desde donde comienza hasta donde finaliza. ¿Ok? El PR comienza desde donde finaliza la onda P hasta donde comienza el QRS. El intervalo PR va desde donde comienza la onda P hasta donde termina, hasta donde termina el PR o hasta donde inicia el complejo QRS. O sea, las columnas rosada y naranjada. El segmento ST va desde donde finaliza el complejo QRS hasta donde inicia la onda T, segmento ST. Intervalo ST, desde donde comienza el segmento ST, o quiere decir de donde finalizó el QRS hasta donde finalizó la onda T. Intervalo QT, desde donde desde donde inicia el QRS hasta donde finaliza la onda T. ¿Ok? Ese es importante que lo sepamos. Para la próxima clase vamos a identificar esto también, vamos a volver a repasar, pero tienen que aprendérselo porque eso es lo que nos va a determinar a ya empezar a identificar con mucha facilidad. Entonces, bueno, a ver, cuéntenme, ¿cuánto mide el intervalo? Cuando hablo de intervalo, recuerden, intervalo quiere decir segmento más ondas. Y el intervalo ST, a ver, ¿de dónde a dónde va? ¿Y cuánto mide? Cuando hablo de cuánto mide el intervalo, ya yo sé que no lo voy a medir en amplitud, sino solo en tiempo.
segmentos e intervalos solo en tiempo. Cuéntenme. 0,10. ¿Desde dónde a dónde va? Y mira, finaliza... repito, intervalo QT, ST, intervalo ST. Por eso, desde finaliza el QRS, Ajá. donde empieza T, tiene aproximadamente, tiene 3 cuadritos. Entonces, calcularíamos 0,15. Sí, entre 15 y 12, ¿no? Más o menos. 0,12, pero ese es el segmento ST. ST. Ajá, está muy bien. El segmento ST es la línea isoeléctrica que va desde donde finaliza el QRS hasta donde comienza la onda T. Mide, tiene 3 cuadritos y esos 3 cuadritos por 0,04 da 0,12. ¿0,12 qué? 0,12 segundos. Exacto. ¿Cuánto mide ese segmento? 0,12 segundos. Pero yo pregunté intervalo ST. Eso está muy bien, pero el intervalo, ¿cuánto vale? Okay. 1.8 segundos. ¿Cuántos cuadritos hay? Es lo primero que hay. Lo primero que tenemos que hacer es saber de dónde a dónde va para saber cuánto tengo que contar. Intervalo ST va desde donde finaliza el segmento, el complejo QRS, donde comienza la línea isoeléctrica del complejo QRS, después del complejo QRS, hasta donde finaliza la onda T. ¿Dónde finaliza la onda T? Cuando baja la montañita más grande. Miren que finaliza casi donde está la línea gruesa, ¿cierto? Entonces, cuento cuántos cuadritos hay de la línea isoeléctrica, o sea, desde donde finaliza el complejo QRS, hay 1, 2 y 3. Y luego tengo que contar los cuadritos de la onda T. 4, 5, 6, 7, 8. Serían 8. ¿8 por cuánto? 0.04. 8 por 0.04. ¿Cuánto da? 0.32 segundos. 0.32. Entonces, ¿cuánto mide el intervalo ST? 0.32 segundos. Ahora, ¿cuánto mide el intervalo? Intervalo PR. ¿Alguien me dice de dónde a dónde va y cuánto mide? Va desde donde inicia la onda P hasta donde inicia la onda, el complejo QRS, ¿no? Perfecto. ¿Y cuánto mide entonces? Muy bien. 5 cuadritos. 5 cuadritos. Miremos a ver, ¿dónde empieza la onda P en la línea gruesa, ¿cierto? Ahí empezó a subir. Sería un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 4 cuadritos, porque miren que ahí comenzó enseguida a bajar. Ok. Entonces da 0.16 0.16 segundos. Muy bien. ¿Cuánto mide el complejo QRS en tiempo? .12 segundos. 0.12 segundos. ¿Qué curvas tiene ese complejo QRS? Tiene una primera onda que es negativa, que se llama ¿cómo? Onda Q. Onda Q. Tiene una positiva. La positiva siempre se llama R. Si hay 2 positivas, entonces se llama R y R', pero siempre se llaman R las positivas. Y la onda negativa que viene después de una onda R se llama onda S. Entonces tenemos un QRS. Ahora, ¿cuánto mide en voltaje la onda R?
Miren que no está saliendo exactamente desde la línea del cuadrito, desde el borde del cuadrito, sino como desde la mitad. Recuerden que la onda es positiva de la línea isoeléctrica hacia arriba, o sea que no puedo comenzar a medirla desde abajo, desde donde arranca la negativa, no. Recuerden que yo les hice una punteada allí imaginaria de la línea isoeléctrica. Yo tengo que medir desde ahí hacia arriba o desde ahí hacia abajo, si voy a medir positivo o si voy a medir negativo, porque el voltaje es tanto positivo como negativo. 0.06 milivoltios. Contemos los cuadritos, no comienza desde la línea, sino como si tuviera medio, ¿verdad? Medio, después viene 1, 2, 3, 4, 5 y medio, más medio da 6. Entonces sería 6 milímetros o 0.6 milivoltios. Muy bien. Hagamos aquí, en ese complejo, y miren, en el electrocardiograma estos cuadritos son, mejor dicho, súper chiquiticos, se le ponen a uno los ojos cuadrados, así que hay que practicar ahora que esto se ve grande. ¿Quién me dice cuánto mide en amplitud y en tiempo, las dos cosas, la onda T? Solo la onda T. Solo la onda T, pero las dos, en amplitud y en tiempo, o en voltaje y en tiempo. Bueno, Desde donde empieza a subir, ¿no? sí, señor. O puedes escoger la anterior que se ve como más bonita donde empieza a subir. Cualquiera de los dos, como quieras. 1, 2, 3, 4, 0,04 segundos. No, 0,04 es un solo cuadrito chiquitico. Profe, 0,16. 20 segundos. ¿Tiene cuánto? Tiene 5. 4, tiene 4 o 5, sí, exactamente, Cinco, puede tiene ser, cinco. puede interpretarse como 5 o 4. Si es 4 sería, recuerden, tiene 4 cuadritos, eso no quiere decir que son 0,4 segundos, sino que son 4 por 0.04, 4 por 4, 16 serían 0,16 segundos o 0,20 si contamos 5, porque eso a veces Sí. 1 milímetro de diferencia no tiene relevancia, ¿no? ¿Y en amplitud cuánto? 4 milímetros. Tenemos un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos. 3 y un poquito más. Yo diría que 3,5. Entonces, Sí. ¿sería 3,5. cuánto? Sería 0,35 milivoltios, ¿cierto? Sí, señora. O 3.5 milímetros, si quiero colocar la mitad. ¿Listo? Otra medición. Midamos cuánto mide la onda R. Midamos en el voltaje de la onda R. ¿Quién me dice? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 0,12 milivoltios. 0, Son 11 milímetros. son No son 11 11 milímetros. Y si son 11 milímetros, 11 o 12 milímetros, los que dependiendo cuál hayan escogido, hay algunas que sean un poquito más alticas que otras. Si son 12 milímetros, ¿cuánto es en milivoltios? 0,11 No, hombre. milivoltios. Yo les dije que 10 cuadritos era ¿cuántos milivoltios? 10 cuadritos hacia arriba son 1 milivoltio. 10 cuadritos hacia arriba porque cada uno vale 0,1. 5 son 0.5. Si tú me dices que tiene 11 cuadritos y me pones 0,11, no, porque 0,11 es un cuadrito, 0,1 es un cuadrito. Entonces serían 1 milivoltio o 1.2 milivoltios. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctora, gracias. Sí, señora. Bueno, alguien me mide y miren que cada vez se van haciendo más chiquitos los cuadritos. ¿Quién me dice cuánto mide el PR, el intervalo PR de ese complejo que está señalado ahí, el que está encerrado? ¿El cuál, profe? El que está encerrado, que tiene el círculo. ¿Cuál? El intervalo PR. Profe, yo no veo.
¿Cómo que no? Perro, ¿No ve que los complejo. cuadritos? Está difícil. ¿Cómo que no? Pues en el electro se ve más chiquito. ¿Y cómo van a hacer entonces en Ah, el es como una electro? lupa, profe. Como una Ah, lupa. bueno, busquen la lupa y póngansela ahí. 0.24 Acerquen el ojo al computador. Hagan zoom. Hagan zoom en el celular. 0.24 segundos. Miren, ¿saben qué nos ayuda a guiarnos? Los cuadros grandes. Grandes. ¿Dónde finaliza? Finaliza en una línea gruesa. ¿Y hasta dónde va la otra línea gruesa? Casi a la mitad de la onda P. Entonces ya yo sé que ahí hay 5. ¿Y dónde comenzó? Me robo como uno más o dos más porque comienza uno o dos cuadritos antes de la línea gruesa. ¿Cuántos tengo? 7. Sin necesidad de contar cuadrito por cuadrito, porque las líneas gruesas me cuentan 5 y eso quiere decir que me ayuda a no tener que contar uno por uno. Puedo contar 5 y agregarle 2 más o 1 más. ¿Listo? Sí, señora. Y entonces, ¿cuánto mide? Ajá, pero no me van a embolatar con el cuento de que no se ve. ¿Cuánto mide? 0.28 segundos. Exactamente. ¿Cuántos cuadritos tiene? Dijimos que cuántos, que 7, ¿cierto? 0.28. 0.28, muy bien. Aquí en este anterior que nosotros vimos, ¿quién me dijo cómo era qué ondas componen ese complejo QRS? ¿Cuáles componen el complejo QRS? Ajá, ¿qué ondas la componen? ¿Cómo se llaman las ondas que tienen? Profe, ¿no sería onda P, complejo? La onda P, recuerden que no hace parte del complejo QRS. La onda P es la onda P. Complejo Sí. QRS son las picudas, arriba y para abajo. Y la onda T es la onda T. La onda P está allí, el complejo QRS, ¿qué ondas tiene? Porque recuerden que yo le dije que se llamaba complejo QRS si tenía una, o si tenía 3, o si tenía 4. Igual se le llama complejo QRS. Pero cada onda tiene su nombre. ¿Esas de ahí cuál serían? QRS. ¿Dónde está la S? ¿Cuál es la S? La... ¿Tiene una onda primera negativa? Sí, tiene una muy sí. chiquitica, ¿cierto? Una chiquitica Negativa, negativa. entonces sería Q. ¿Y tiene una onda Una positiva? ¿Y La esa onda S no positiva S, se pero llama? la S no se muestra, profe, en la que está encerrada, ¿no? No hay se onda muestra, S, no hay onda S. onda S. Entonces, ese complejo QRS se llamaría, o sea, Con si le tengo que poner el nombre, o sea, la QR. nomenclatura QR. al complejo QRS, ese se llamaría QR. Exactamente. Porque no hay S. Pero yo sigo señalándolo como complejo QRS porque se le llama complejo QRS, tenga las ondas que tenga. ¿Ok? Listo, jóvenes, eso es todo. Muchas Ya gracias, profe. Muchas gracias, profe. Ok, ya en un momentico enseguida les pongo los videos para que los repasen, ¿oyeron? Y ahí está pues el paso a paso. Ya en la próxima clase vamos a ir aprendiendo más cosas sobre el electrocardiograma, así que no se preocupen. Lo que no alcanzamos a entender del todo lo vamos a ir entendiendo poco a poco. ¿Listo? Sí, Espero que les haya gustado, fue largo, pero bueno, espero que haya sido sustancioso. Nos vemos entonces en la próxima clase, chicos. Gracias, Gracias, doctor.